Muy buenas noches, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Espero que se encuentren súper bien y espero estén preparados para su dosis de terror. En esta ocasión tenemos una serie de relatos muy interesantes y a mi parecer muy únicos, ya que el contexto de cada uno de ellos no es tan común. Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban y compartan este contenido. Eso nos ayuda muchísimo para continuar con este proyecto. También quiero recordarles que nuestro chat directo de WhatsApp ya está habilitado y disponible para quienes quieran compartirnos sus historias. El número ya se lo saben, pero para las personas que acaban de unirse a nuestra pequeña comunidad, se los comparto, es el 55 11 33 47 36. Sin más que agregar, demos inicio a este nuevo episodio. Ya estás por entrar en los archivos del infierno. Amigos de Archivos del Infierno, espero se encuentren bien. Soy nuevo en esta comunidad y quiero felicitarlos por las historias tan interesantes que hasta el momento creo que no he escuchado nada igual. Créanme que soy muy fan del terror y formo parte de muchas comunidades. Ya había pensado en mandar mi historia en otros canales, pero decidí darle la primicia a este proyecto, ya que, como lo he mencionado, este espacio tiene historias muy apegadas a la realidad en cuanto al tema paranormal. En fin, para compartirles mi relato, quiero conservar el anonimato de mi persona y del lugar en donde estos sucesos se presentaron, ya que se tocarán temas sensibles para la sociedad en general. Empezaré por comentarles que tengo 25 años. Aún vivo con mis padres y soy hijo único. Las cosas extrañas que estoy a punto de narrar no tienen cabida en mi casa, sino en la casa de al lado. Esto es por la razón de que en aquella casa vivió un asesino serial muy famoso aquí en México. En esa casa se hicieron muchas cosas. Aquel personaje hizo muchas de sus fechorías e incluso encontraron cuerpos dentro de la propiedad. No daré el nombre de esta persona por obvias razones, y lo que compartiré nunca lo he hablado con nadie, y la realidad es que todo lo que yo en algún momento llegué a escuchar no eran más que los crímenes que esta persona llevaba a cabo en su propia casa. Recuerdo mucho que una vez, ya tarde, como a eso de la medianoche, yo había hecho unos trabajos de la escuela. Al terminar, comencé a escuchar ruidos muy extraños. Primero escuché como un grito ahogado y después cosas que se caían. Fue extraño, pero no le tomé importancia alguna. En otras ocasiones me despertaba ya que escuchaba golpes y cosas pesadas moverse, así como el ruido de herramientas. Siempre me pareció que este tipo era muy extraño y en muchas ocasiones le comentaba a mis padres sobre los ruidos que escuchaba por las noches. Mis padres siempre me decían que tal vez esta persona trabajaba de noche o bien que eran ruidos aislados, ruidos de la noche. La última vez que escuché algo antes de que descubrieran a este tipo, escuché cómo él hablaba solo en el patio trasero. Allí se encuentra un muro que divide las dos viviendas. En este muro, en la esquina del mismo, había una rendija donde se colaban los ruidos. No alcanzaba a distinguir lo que decía, pero hablaba como si reprochara algo a alguien o a sí mismo. Su tono era molesto y desesperado. Tiempo después, la sorpresa que nos llevamos todos los vecinos fue gigantesca al saber quién era y qué era lo que hacía esta persona. Nadie lo podíamos creer. Con todo lo que se dijo en las noticias y en los informes policíacos, todos aquellos ruidos que yo escuchaba comenzaban a tomar sentido. Y el miedo
se apoderaba de mí al pensar que aquellos ruidos eran provenientes de las actividades ilícitas de este sujeto. Cuando el tema dejó de ser mediático y nuestra comunidad comenzó a seguir con su rutina, fue cuando comenzaron las cosas extrañas. Lo primero que sucedió fue que, nuevamente haciendo tarea por la noche, escuché el lamento de una mujer. Un lamento tenue que provenía de la casa de atrás. Quise pensar que era un gato, ya que aquel ruido era similar al que hacen estos animalitos cuando están en celo, pero había algo que me convencía que no se trataba de ningún gato. Por alguna razón, ese quejido me llenaba de mucho terror. Dicen que los lugares donde ocurrieron sucesos violentos y en donde hubo sentimientos y sensaciones muy intensas, se queda guardada una especie de energía negativa, y que esta energía forma un ciclo en donde se ven involucrados ruidos extraños, cambios de temperatura, movimiento de objetos y avistamientos de sombras o espíritus que se quedaron encadenados en aquel lugar. Tomando en cuenta esta teoría, quiero suponer que esta casa no es el mejor lugar para pasar una noche. Después de escuchar ruidos extraños, golpes, gritos, quejidos entre otras cosas, la gota que derramó el vaso fue una noche en que yo lavaba unos tenis que ocupo para jugar fútbol. Como es mi costumbre, me encontraba lavando este calzado a altas horas de la noche. A mi espalda se encontraba aquel muro que separa el patio de la casa del asesino con la mía. Mientras terminaba de lavar mis tenis y me disponía a colgarlos en un lazo, escuché muy claramente el ruido de un arrastre. Se escuchaba como si arrastraran algo pesado, pero no era un ruido como si fuera de un mueble o de algún material pesado. Cuando puse más atención, en aquella pequeña rendija salió un llanto, el llanto de una mujer, un llanto de dolor, de miedo. Era imposible que alguien estuviera ahí dentro, ya que, como saben, en este tipo de situaciones las casas quedan abandonadas y no pueden volver a ser habitadas. Después de aquel llanto, comencé a escuchar como si una mujer rezara con una voz muy bajita, como si murmurara. Quise acercarme más para lograr entender alguna palabra, y cuando hice esto, un golpe muy fuerte sobre el muro, seguido de un lamento desgarrador, hicieron que incluso me tropezara con una cubeta y cayera de forma inesperada. Créanme que ha sido lo más espantoso que he experimentado. Mi padre terminó por tapar aquella rendija, pero aún así los ruidos siguen escuchándose. Y no solo yo los he escuchado. Hace poco una vecina, amiga de mi mamá, le comentó que ella también escucha cosas muy extrañas provenientes de aquella casa. ¿Será que se quedaron energías negativas en aquella casa? Energías que atormentan a los espíritus de las personas a quienes les quitaron la vida en ese lugar. ¿O será que todo esto sea parte de una sugestión colectiva que estemos experimentando los vecinos cercanos a este lugar? Me encantaría leer sus teorías, y me encantaría que quienes hacen archivos del infierno vinieran a pasar una noche para que corroboren que lo que cuento es real. Les agradezco su atención y les mando un saludo con mucho afecto. Recordemos, amigos y amigas, que somos energía, y por supuesto que algo se quedó en aquella casa donde ocurrieron estos lamentables hechos. Y sí, claro que sí, nos encantaría pasar una noche y tal vez, y con suerte, poder captar algo de esta actividad que se manifiesta en aquella casa. Ojalá podamos acordar una fecha y experimentar junto con nuestro suscriptor una noche llena de actividad paranormal.
prepárense porque apenas estamos calentando. Muy buenas noches, espero que se encuentren bien a quienes hacen este espacio y quienes puedan escuchar. Estuve pensando en escribirles hace tiempo, pero no había podido darme el tiempo. Este espacio me lo recomendó un amigo y déjenme decirles que me gustó mucho su contenido. Mi historia no es muy larga, pero sé que les resultará interesante. Me reservaré mi nombre y el lugar en donde ocurrieron los hechos, ya que mi familia es muy conocida en donde vivimos y no quiero provocar algún tipo de alarde. Lo que a continuación contaré sucedió hace muchos años cuando yo era apenas un bebé recién nacido. Sucede que en la casa de mi abuela, que es donde ahora vivo yo, sucedió un percance automovilístico que terminó en tragedia. Mi mamá cuenta que mucho antes de que ella se casara con mi papá y nos tuvieran a mí y a mi hermana, y como es natural, ella vivía aún con mis abuelos. Era ya la única hija que vivía ahí, ya que mis tíos ya estaban casados y habían formado sus familias por otro lado. Todo pasó una noche en que la casa estaba sola, ya que habían asistido a una fiesta familiar. Todo marchaba con normalidad hasta que mi abuela recibió la llamada de una vecina muy amiga de la familia. Esta vecina le llamaba para informarle que había sucedido un accidente que involucraba su casa. Para meterlos en contexto, esta casa queda en esquina y está sobre una calle muy concurrida de la colonia. Aquella noche, lo que sucedió fue que un coche que iba a exceso de velocidad perdió el control y terminó impactándose contra el portón de la casa, terminando así el coche dentro de nuestro patio. El conductor del coche falleció de manera inmediata debido al impacto. Cuando yo tenía unos 6 años siempre jugaba con mis primos, que ya son mucho más grandes que yo. Ellos siempre contaban sobre un hombre que se aparecía en el patio por las noches. Lo más lógico era pensar que lo decían por asustarme o molestarme, ya que en mi familia, es decir, mis padres, jamás nos habían inculcado ninguna creencia del tipo paranormal. Es decir, en casa no se hablaba de fantasmas o sustos. Ni siquiera se veían películas de terror, así que jamás tomé en serio las historias de mis primos. Años después, mi abuela falleció y le heredó la casa a mi madre. En aquel entonces nosotros rentábamos, así que esto nos cayó como anillo al dedo. Pasado un tiempo después del fallecimiento de mi abuela, nos vinimos a vivir aquí. Gracias al tema de la herencia, los hermanos de mi mamá se alejaron. Ya saben, el típico descontento por las herencias. Así que dejé de frecuentar por varios años a mis primos y aquella anécdota del hombre del patio ya estaba más que olvidada. Después de un tiempo de alejamiento, mi madre y mis tíos se reconciliaron y decidieron hacer una reunión como en aquellos viejos tiempos. Volví a ver a mis primos y todo fue perfecto. Está de más decir que los extrañaba demasiado a ellos y a mis tíos. Por fin, ya no me sentía tan solo. Ya no me sentía como un niño sin familia. Claro que tenía el apoyo de mis padres, pero muchas veces es bonito sentir que contamos con más personas y más si se trata de la familia. En fin, aquella noche todo dejó de ser divertido cuando uno de mis primos entró corriendo a la casa diciendo que había un señor lleno de sangre en el patio. Dijo que aquel señor no tenía cabeza y que le llamaba con la mano para que fuera con él. De inmediato, mi papá y todos mis tíos y mis tías salieron a ver de quién se trataba, pero por supuesto que no había nadie. Era difícil concluir que mi primo había inventado esa historia, ya que incluso tuvieron que llevarlo al hospital por un ataque de ansiedad que comenzó a presentar. Se puso muy pálido, temblaba como si tuviera mucho frío,
Sus ojos desorbitados y la tensión en su mandíbula nos hizo saber que se trataba de algo delicado. Mientras los adultos llevaron a mi primo al hospital, mis demás primos y yo nos quedamos solos. Ellos, siendo más grandes y conscientes, comenzaron a sacar a colación el tema del accidente y del hombre que se aparecía en el patio. Me preguntaron si yo nunca había visto o escuchado nada, y les dije que no, que jamás había experimentado nada y que de hecho ya había olvidado por completo aquella historia. Ellos comenzaron a comentar detalles de aquel accidente, detalles que la abuela les había contado, y coincidieron en que aquel hombre que había chocado se había degollado gracias al fuerte impacto. Dijeron que la abuela, cuando llegó con toda la familia a su casa, todo era un desastre. El patio olía a una mezcla de gasolina, sangre y alcohol, ya que en las periciales habían concluido que el conductor se encontraba en estado etílico. Toda la familia vio el cuerpo casi deshecho de aquel hombre. Piezas del coche y rastros de sangre y carne estaban regados por todo el patio, así como un ambiente de tensión y terror que dejó secuelas psicológicas en todos quienes vieron el espeluznante escena. Después de pasar por un proceso legal, cansado y complicado, mis abuelos y mi mamá pudieron recuperar la casa y tratar de seguir con su vida, intentando no darle tanta importancia a aquel accidente. Llevaron a un sacerdote a bendecir la casa y se encargaron de darle una nueva vista a aquel patio. Lo pintaron, pusieron azulejo en el piso y lo llenaron de macetas con flores de colores. Cabe mencionar que actualmente se mantiene en las mismas condiciones. Después de lo que mi primo vio, yo comencé a experimentar sucesos extraños en la casa. Escuchaba pasos, se abrían las puertas, se movían las cosas, e incluso en ocasiones por las noches, si ponías mucha atención, se escuchaba un leve quejido. Y esto era tolerable hasta que por fin pude verlo. Una madrugada que desperté con mucha sed, me levanté y fui a la cocina para tomar un vaso de agua, y fue ahí cuando lo vi. Lo vi por la ventana que da de la cocina al patio a unos pasos del portón. Vi a alguien ahí parado, que efectivamente parecía no tener cabeza. Mi única reacción fue correr a mi habitación y encerrarme. También cerré las cortinas y la ventana, ya que también esta daba hacia una parte del patio. Estaba tan asustado que imaginaba que este tipo sin cabeza caminaba hacia esa parte de la casa, y por desgracia, tal y como lo imaginaba, así sucedió. Mientras me encontraba tapado con las cobijas hasta la cabeza, escuché como si alguien tratara de empujar la ventana desde fuera. No sé si me desmayé o si me quedé dormido a causa del miedo, pero desperté hasta el otro día. En el desayuno le conté a mi madre lo que había vivido la noche anterior, y ese mismo día, casi cayendo el sol, mis padres llevaron a una mujer que dice ser curandera a hacer una limpia por toda la casa. Ahora el ambiente en casa se siente demasiado tranquilo. Creo que estaba acostumbrado al ambiente en el que todo era más pesado. Incluso antes recuerdo que la casa era muy oscura. Ahora le entra luz por todos lados y la paz que se respira es incomparable. Espero que esta persona haya encontrado paz y esté descansando. Por lo pronto ya no ha pasado nada, pero si pasa, les escribiré de nuevo. Por cierto, quise anexar una imagen en donde se ve la parte de la silueta de este hombre, pero por alguna extraña razón jamás pude enviarla. Esta fue mi historia, espero les haya gustado. Les mando saludos y les agradezco mucho su atención. Sin duda, un relato interesante, ¿no creen?
No cabe duda de que una muerte repentina deja como consecuencia este tipo de actividades que suelen ser lamentables y terroríficas a la vez. La siguiente historia es muy similar a esta, solo que con un contexto muy diferente. ¿Quieres escucharla? Quédate y sé testigo de una aparición más derivada de un trágico suceso. Saludos a esta pequeña comunidad. Soy nuevo aquí y déjenme decirles que sus relatos son sumamente intrigantes. Creo que no había escuchado relatos tan descriptivos como los de ustedes. Por eso, mis felicitaciones y un 10. Me llamo Rolando y vivo en la Ciudad de México. En esta ocasión, vengo a contarles la experiencia que vivió mi familia por un tiempo allá por el año 2005. Yo era aún pequeño y junto con mi hermanito nos la vivíamos jugando en el patio de nuestra casa. Había veces que un chico que parecía tener unos 20 o 25 años se acercaba a la reja de nuestra casa y nos miraba detenidamente. Este chico comenzó a aparecer después de un accidente que hubo afuera de mi casa en donde atropellaron a una persona. Y esto sucedía siempre cuando comenzaba a caer la noche. Este dato lo supe años después haciendo conjeturas y platicando con mi mamá, ya que en ese entonces mi hermanito y yo ni por enterados estábamos de aquel suceso. Mi hermanito y yo no le poníamos mucha atención a este chico, pero nos generaba mucha curiosidad el hecho de que siempre nos miraba tan detenidamente. Pasaban los días y sin falta él se aparecía fuera de la reja y nos observaba. Su mirada era como si estuviera confundido o triste. Relativamente todo normal, hasta que un día él nos habló. Nos hizo una señal con la mano para que nos acercáramos y al momento de hacerlo nos preguntó: ¿en dónde estoy? Su voz fría y quebrada nos hizo retroceder un poco. Pues esta es mi casa, le respondí. El chico miró a su alrededor y no dijo palabra alguna. Solo lentamente se alejó quitándose de la reja y caminando hacia un costado de la casa. Aquella noche, mientras cenábamos para ir a dormir, mi hermanito le comentó a mi mamá lo que había pasado con aquel chico. No era algo extraño para nosotros, así que jamás le platicábamos a mi mamá. Aquella noche, mi mamá nos cuestionó sobre las características de aquel chico con un interés un poco inusual. Al describírselo, ella solo se quedó callada, y por la noche, ya cuando se encontraba en su habitación, escuchábamos cómo rezaba sin cesar. Días después, pusieron una cruz pegada a la pared de nuestra casa, pero por fuera, sobre la banqueta. Ya saben, esas cruces que se ponen en el lugar donde alguien pierde la vida, en la calle. Esa cruz la puso mi mamá con ayuda de mi papá. No pusieron ningún nombre, pero pusieron un rosario que se veía muy viejito, unas flores y unas veladoras también. Nosotros, con nuestra mentalidad de niños y sin saber el significado que tenía todo eso, jamás le pusimos atención, hasta que en una fiesta familiar que hubo recientemente, mi madre por fin nos contó toda la historia de aquel chico y de aquella cruz. Mi madre también nos contó que a aquel chico lo habían atropellado. Nadie supo nunca quién era. Su aspecto no era como de alguien que viviera en la calle. Lo que quería decir que tal vez era un vecino, o al menos en su tiempo eso se especuló. Lo extraño es que nadie preguntó por él, nadie lo reclamó. En aquellos tiempos mi papá era muy amigo de un policía que también era vecino de la misma calle, y aquel hombre les platicó a mis padres que al parecer aquel chico tendría que ir a una fosa común, ya que nadie lo había reclamado. Aquella noche en que mi hermano le dijo a mi madre que aquel chico se aparecía y que incluso nos había hablado,
Dice mi madre que ella sintió una especie de miedo y tristeza. Ella nos platicó que ya lo había visto muchas veces parado sobre la banqueta a un costado de la casa y jamás lo había platicado con nadie, solo con mi papá. Ese día que le platicamos lo que sucedió fue que decidieron poner la cruz. El detalle quizá más macabro de todo esto es que aquel rosario que pusieron en la cruz, dice mi madre, que aquel chico lo tenía colgado en su cuello. Mi madre lo encontró tirado en la banqueta aquella noche, ya cuando se habían llevado el cuerpo. Este detalle lo supieron por aquel policía, ya que en el cuello de aquel chico tenía la típica marca que se hace cuando te arrancan algún tipo de colguije, y que justamente el patrón de aquellas marcas parecía ser de un rosario, a lo que concluyeron que aquel chico traía un rosario en el cuello. Este detalle, aunque no se confirmó al 100%, fue aceptado por mis padres, ya que el rosario, cuando lo encontraron, tenía manchas de sangre. Después de que pusieran aquella cruz, dice mi madre que se comenzaron a escuchar llantos de tristeza de un hombre joven. Todas las noches mi madre salía a prender la veladora de aquella cruz y le dedicaba un Padre Nuestro. Eso lo hizo por un buen tiempo, hasta que por fin el chico dejó de verse y los llantos dejaron de escucharse. Esta es la única historia paranormal que me ha pasado. Tal vez no sea muy terrorífica como otras que han contado, pero en lo personal, el hecho de perder la vida y deambular es algo que me provoca un sentimiento de miedo que no puedo explicar. Les agradezco su atención y les mando un enorme abrazo. Muchas gracias, Rolando, por compartirnos tu historia. Como ya lo había mencionado, las energías suelen quedarse en los lugares donde se experimentan sentimientos muy fuertes. También existe la creencia de que cuando alguien muere repentinamente, no alcanza a procesar el hecho de que dejó este plano terrenal, y es por eso que ellos vagan por ahí. Se quedan estancados reviviendo su muerte una y otra vez. También se dice que continúan llevando a cabo su rutina diaria, esa rutina que llevaban cuando estaban con vida. Por otro lado, quiero compartirles un dato interesante. Hay muchas teorías sobre estas cruces que se ven por las calles, estas cruces que se ponen en el lugar donde una persona perdió la vida. Pero la teoría más acertada por expertos en el tema cuenta que justamente se ponen estas cruces con el nombre completo de la persona y la fecha de su fallecimiento para que estas personas que ya fallecieron se enteren de que ya no están vivos y puedan trascender. Esto justo por el tema de que si mueren repentinamente no se dan cuenta que ya fallecieron. Interesante, ¿no? Quédate con nosotros para escuchar el último relato de este episodio, que también estoy seguro cambiará tu percepción en cuanto a las almas en pena. ¿Qué tal, amigos de Archivos del Infierno? Es un gusto escribirles. Espero que mi relato pueda ser narrado, ya que me encantaría saber qué opinan de lo que viví. Me llamo Adrián y vivo en el Estado de México. Esto que me pasó fue hace 2 años, en el 2023. En aquel entonces trabajaba como chofer de taxi. Me gustaba trabajar de noche, ya que el tráfico era un poco más tolerable y todo era un poco más tranquilo, aunque también existía un riesgo. Esto por la delincuencia que se vive en nuestro país. Aquella noche salí a trabajar como todos los días lo hacía. Casi dando las 11 de la noche tomé un viaje. Tenía que llevar a una chica a su casa y para llegar tenía que tomar el tramo de una carretera federal muy conocida. Todo transcurrió con normalidad. Aquella chica y yo platicábamos de cosas cotidianas, del clima, del tráfico, de su trabajo y del mío.
Fue un viaje muy ameno, de esos que me gusta hacer. De repente, el poco tráfico que había se fue deteniendo. A lo lejos se veían luces de patrullas y de ambulancias. De inmediato deduje que se trataba de un accidente y no estaba equivocado. Pasamos por el lugar del siniestro sin problemas, y después de unos 10 minutos llegamos a la casa de aquella chica. Me pagó y me fui de regreso por el mismo lugar. Al pasar por el mismo sitio del accidente, pero del otro lado de la carretera, de repente se me acercó un hombre. Este hombre tenía sangre en su ropa y se veía muy alterado. Su presencia me tomó por sorpresa, así que frené de golpe, ya que casi se había parado frente al coche. Bajé la ventana y con un tono algo alterado me pidió que lo llevara. Sin pensarlo le dije que sí. Supuse que era algún herido de aquel accidente, pero con la adrenalina y todo, no tuve tiempo para aplicar la lógica del asunto, ya que es extraño que un herido tome un taxi así como así después de un accidente. Supuse que las ambulancias eran insuficientes, ya que aquel percance estaba involucrado un autobús de línea. Este vehículo se encontraba volteado en su totalidad, con las llantas hacia arriba, y sin ser un experto, era lógico que el saldo de aquel siniestro no podría ser nada alentador. Al momento en que este hombre subió al taxi, lo único que pude notar en su ropa, aparte de la sangre, fue el logo de aquella empresa de autobuses, misma que portaba el vehículo accidentado. Yo conocía un hospital cerca de la zona, así que sin pensarlo me dirigí hacia allá. Aquel hombre no me había dado indicaciones de nada, pero no sé, supuse que era lógico a dónde quería ir. Iba tan rápido y tan atento al camino que por momentos se me olvidaba que llevaba a aquel hombre herido. Ahora, al recordar, me doy cuenta que en todo el trayecto no volteé a verlo y tampoco crucé palabra con él. Al llegar al hospital, me bajé corriendo al área de urgencias gritando que traía un herido en el taxi. Un camillero y una enfermera salieron de inmediato. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no había nadie en el asiento de atrás. El personal del hospital solo me miraron de manera extraña, preguntándome si me sentía bien, si había tomado algo o si había consumido algún tipo de droga. Yo les platiqué lo que había pasado y sí, ellos tenían conocimiento de aquel accidente y justamente por eso estaban tan atentos a la llegada de las ambulancias o de algún herido. Después de un buen rato de estar ahí en el hospital siendo atendido, porque al parecer mi presión estaba muy baja, me retiré agradeciéndole a la enfermera por sus atenciones. Subí a mi taxi y decidí irme a casa. La verdad es que hasta la fecha no recuerdo cómo llegué. Sin darme cuenta, después de un rato ya estaba ahí, estacionado frente a mi casa, y mi esposa recibiéndome desde la puerta. Mi esposa me preguntó por qué había llegado tan temprano. Le pedí que me regalara un café y me propuse contarle todo lo que pasó. Ella me limpió con un huevo y ruda, según esto, para que no se me fuera a pegar algo malo. Pero esta experiencia no quedó aquí. Días después, mientras lavaba el coche, recibí un link que me llevaba a una página de Facebook. Este enlace me lo había mandado mi esposa vía WhatsApp con un mensaje que decía: mira lo que encontré. Al abrir este enlace, era un reportaje del accidente de aquella noche. Casi se me vuelve a bajar la presión cuando sacaron la fotografía del chofer de aquel autobús. En el reportaje pedían ayudar a identificarlo, ya que aquel chofer no tenía familia en la zona metropolitana y en la empresa
no tenían contactos de ningún familiar. Solo sabían que este hombre era oriundo de Veracruz. Y sí, como ya se lo están imaginando, era el mismo hombre que yo había recogido aquella noche. Dándole vueltas al asunto, me di cuenta de detalles que en su momento no pude darles atención. Como les decía, la adrenalina y el apuro de llegar rápido al hospital con aquel hombre herido me cegó de muchas cosas. Lo que sí no puedo quitarme de la cabeza es la cara de aquel hombre y su camisa ensangrentada con el logo de aquella empresa de autobuses. Espero les haya gustado mucho mi relato. Les agradezco demasiado su atención y felicidades por su proyecto. Les prometo hacer una pequeña recopilación de experiencias que tienen amigos y familiares muy cercanos a mí. Espero muy pronto poder mandárselos. Bueno amigos, espero también les haya gustado este episodio, que nos ha dejado experiencias muy interesantes. Pero cuéntenos ustedes qué opinan al respecto. ¿Qué opinan de estos espíritus que se han quedado aquí buscando ayuda, sufriendo o tal vez propiciando alguna mala intención? ¿Qué pasa después de la muerte? No lo sabemos. Teorías hay muchas, pero nada en concreto. Les deseo muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué momento nos escuchen, y les recuerdo compartir este contenido para que así puedan escucharnos incluso en el más allá.